Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Grandes medios de comunicación afirman o insinúan que las centenares de miles de personas que asisten en Cuba a manifestaciones como la del 1 de mayo lo hacen obligadas por su gobierno. Iván García, uno de los llamados periodistas independientes cubanos, que trabaja como corresponsal para el periódico español El Mundo, decía en un texto del 30 de abril que estos desfiles populares se realizan no siempre de una manera espontánea. Su explicación del supuesto mecanismo coercitivo del Estado es un tanto surrealista. Según el periodista, las llamadas brigadas de respuesta rápida, a las que define como tropas de choque paramilitares, son citadas para realizar mítines de repudio. Con esta explicación, lectores alejados de la realidad cubana acabarán creyendo que los millones de cubanas y cubanos que por diferentes razones no acuden a dichas manifestaciones son repudiados públicamente por unos violentos uniformados. Varios medios han añadido este año un nuevo elemento a la tesis de la supuesta obligatoriedad de asistencia a dichos actos: la presión que, dicen, realiza el gobierno sobre los trabajadores por cuenta propia, un sector que con los cambios económicos en marcha ha tomado este año una particular relevancia social. El diario de Miami, El Nuevo Herald, presentaba como evidencias de esta coacción las declaraciones de Marta Beatriz Roque, conocida disidente de extrema derecha, y las palabras de un trabajador anónimo que afirmaba supuestamente que toda la gente de la cuadra se incorpora a esta actividad y seríamos mal vistos si decimos que no. Pruebas incuestionables, sin duda. La supuesta coerción gubernamental a estos trabajadores del sector privado es también argumento de un reciente artículo de Vicente Botín, ex corresponsal de Televisión Española en La Habana. Su conocido odio hacia el gobierno cubano le hace llegar al absurdo de afirmar una cosa y la contraria en el mismo texto. Por un lado, dice que la asistencia a los desfiles puntuará favorablemente en el proceso de selección que va a abrir la Central de Trabajadores de Cuba para que los trabajadores no estatales puedan afiliarse, para un poco más adelante afirmar que la afiliación al sindicato es obligatoria en el país. Si la afiliación es obligatoria, el autor debería explicar para qué deben demostrar estos supuestos méritos quienes desean hacerlo. Curiosamente, Botín califica la movilización de millones de personas en toda Cuba el 1 de mayo como una parodia y una mascarada, al tiempo que trata de pasar por representativa a la llamada Confederación Obrera Nacional Independiente, que nadie conoce en la isla y que tendría, según el autor, 22 agrupaciones independientes. Lo que no nos dice es si, como ocurre con la mayoría de los microgrupos de la llamada disidencia financiada por Estados Unidos, su membresía supera las 3 personas por cada agrupación independiente. En el mismo artículo, en su habitual tono arrogante y resentido, Vicente Botín desprecia los mecanismos que existen en Cuba para reconocer el esfuerzo de trabajadores destacados, aplicando una trasnochada equivalencia con el llamado estajanovismo soviético. Precisamente hace días algunos de estos hombres y mujeres recibían medallas y reconocimientos. El gobierno cubano premiaba, por ejemplo, a todo el colectivo del Centro Nacional de Retinosis Pigmentaria, cuyo trabajo ha servido para mejorar la vida de miles de personas en el mundo, afectadas por enfermedades de la piel. Otra parodia, imaginamos, para este periodista, cuyos libros repletos de mentiras contra Cuba cuentan con el apoyo editorial y mediático que es negado a tantos autores. El supuesto carácter sumiso del pueblo cubano se ha convertido ya en mito mediático. Hace unos meses, la conductora de un programa de la cadena SER, emisora de radio del grupo español Prisa, llegaba a decir lo siguiente. Por llamarlo de alguna forma, y aunque la RAE no lo admita, pero el aborregamiento de una sociedad que está como dormida, está como cubanizada, ¿no? Efectivamente. Tragamos, Cubanizada. echen lo que nos echen. Digo cubanizada porque es que en Cuba yo tengo la sensación de que, ocurre lo mismo. Esta periodista, sin duda, conoce poco del carácter crítico de la actual sociedad cubana, cuya cultura política supera con mucho a la de la sociedad española, e ignora también la historia de rebeldía del pueblo cubano, primero en su lucha contra el imperialismo español y después contra el estadounidense. Unos medios
utilizan los argumentos expuestos para menospreciar el poder de convocatoria de la Revolución cubana. Otros prefieren sencillamente desviar la atención informativa. Mientras centenares de miles de cubanos y cubanas marchaban por las calles, algunos medios convertían en noticia la protesta de dos disidentes que se habían cosido la boca en apoyo a un contratista estadounidense encarcelado en Cuba que había sido enviado por su gobierno para repartir a la disidencia equipos de telecomunicaciones. Estos mismos medios no han dicho ni una palabra sobre protestas similares de presos en Colombia, que recientemente también se han cosido la boca en denuncia de sus condiciones carcelarias, pero sí han convertido en noticia la de varios opositores al gobierno de Hugo Chávez, en aplicación de su habitual doble rasero informativo. Luis Díaz López, en el blog La Joven Cuba, hace una refrescante y nada dogmática descripción de lo que es la marcha popular por el 1 de mayo en Cuba. Para este joven cubano se trata de un día festivo donde los cubanos, después del desfile, se plantan cerca de una pipa de cerveza y pasan su día con felicidad y alegría, lejos de esa óptica obligatoria y jerárquica que la prensa internacional le pretende dar. Y es que el 1 de mayo en Cuba es, además de un acto de apoyo masivo a la revolución, una fiesta político-social de características inéditas en el mundo. Pero eso parece imposible que algunos lo entiendan. Toda la gente que pasa por aquí tiene problemas, dificultades con el transporte, con la alimentación. Pero míralo aquí, no nos pueden entender, no pueden entender las raíces que motivan eso. Es defender un proyecto imperfecto, perfectible, pero es un proyecto nuestro. Y nosotros podremos ser pobres en recursos, pero somos millonarios en dignidad, somos millonarios en valores, somos millonarios en ética, somos millonarios en solidaridad y en internacionalismo. Y estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con el mundo, y es lo que hemos hecho hasta ahora, para lograr un mundo un poquitico mejor.